Hola, buenas noches para todas las personas nuevas, las habituales que nos acompañan acá en esta nueva sesión del Club Hablemos de Historietas de la Biblioteca Digital de Confama. Eh, este ya es nuestro tercer año y pues nos sentimos muy contentos de tener la posibilidad de continuar estas conversaciones sobre historieta que ya han avanzado en un buen trecho. Y para este año, pues, tendremos como la oportunidad de leer historietas colombianas a propósito como de las celebraciones que se están haciendo de los 100 años del cómic en Colombia. Eh, esta celebración, como lo indicábamos un poco en el correo, de la formación que dimos, obedece a la publicación del Mojicón para los Niños en el diario El Mundo de Adolfo Samper en 1924, específicamente el 19 de enero. Les iremos mostrando para este año un poquito como cuáles son las lecturas que vamos a tener. Vamos a continuar con la dinámica habitual de estas conversaciones, donde previamente hemos enviado el libro, hemos enviado información adicional, y en esta sesión en concreto, que nos va a servir para ahondar un poquito en detalles, presentar la autora o autor, eh, presentar también puntos de conexión, pues abriremos una conversación de manera abierta para tener opiniones respecto a lo que es la lectura. Como todas saben, nuestro libro de este mes, con el que abrimos, es un libro publicado de manera reciente, Nido, una historieta de la dibujante Laura Guarisco, en el cual hay una representación de la migración de ciudadanos venezolanos hacia Colombia en un periodo que no es el actual, es un periodo más el del año 2015 o 2018 por ahí. O sea, el margen no es exacto, pero sobre todo como que problematiza la migración que se dio sobre todo a pie desde el puente internacional Simón Bolívar, diferentes rutas, páramos y que se fue irrigando por diferentes partes y puntos del territorio nacional. Y que eso pues también implicaba que muchos ciudadanos iniciaran viajes hacia el Perú, Ecuador, Chile, Argentina, o sea, un viaje que no se reducía solamente a Colombia, pero que en este caso el tránsito está medido y está pensado desde Caracas hasta Medellín. Y Nido, pues es un libro que nos muestra como el asentamiento, la posibilidad de establecer un nuevo nido, de el problema de la migración, la xenofobia frente a los que llegan de otro lugar, a los que tienen poca oportunidad. Vamos a ir compartiendo entonces la presentación. Aprovecho para saludarlos. Eh, por ahí veo a Sama. Hola Sama, bienvenida. Hola Lenis, Doris, Alex, voy a ir Hola, leyendo. ¿Cómo están? súper, súper. Hola Ana, ¿cómo estás? Veo a Jennifer Bonilla. Bueno, ¿Qué más? Hola, están bienvenidas. La idea gracias. también es que nos expliquemos un poquito cómo va a ser la dinámica de trabajo. Nos damos, como decía al principio, un tiempo breve donde vamos presentando un poquito de qué va la historieta y en ese intermedio vamos haciendo preguntas generales, impresiones de lectura, comentarios críticos, comentarios de apreciación sobre cómo está construido el trabajo y ahí vamos conversando entre todas, ¿vale? Es bueno, pero antes de seguir, eh, creo que es oportuno también mostrarles cómo es el inicio y marcamos esta ruta de lectura de cómic colombiana este año. Les iré mostrando qué tenemos para este año. Acá en la biblioteca donde estamos hay algunos de los libros de forma física, pero también los vamos a enviar de forma digital durante todo el año, como venimos haciendo desde el principio. Entonces, porfa, Santiago va pasando y les voy a contar un poquito. Para este año tenemos eh, 10 lecturas que comprenden todo el arco del año. Iniciamos con Nido de Laura Guaristo,
dentro de un mes, marzo 27, vamos a leer un libro que es bastante popular y que se ha vendido mucho en los últimos años, que es de Daniel Líbano, La gravedad de otras sustancias, donde Daniel transita un poco entre la abstracción gráfica, la representación de ideas y conceptos, un poquito de la poesía gráfica, o sea, mezcla unos géneros que no son tan habituales en Colombia, pero que le han permitido conectar con muchos otros lectores. En abril 24 vamos a la historieta del 2012 de Mariana Gil Ríos, que es directora de cine, eh, ilustradora, buena artista, bueno, tiene muchos trabajos. Y ella en el 2012 publicó un libro con editorial Robot, se llama Raquel, el fin del mundo. Entonces vamos a revisar ese libro 12 años después. En mayo 29 vamos a leer a Traviésame, de Andrea Ganuza. Es una dibujante española que vivió por mucho tiempo en Medellín y esta historieta en particular representa mucho la ciudad de Medellín, actividades en la ciudad, preguntas, esa como interrelación entre el mundo de allá, o sea, el mundo donde ella viene versus el mundo de acá. El junio 26 vamos a leer Follaje de Álvaro Vélez, que es un libro un poquito silente donde la pregunta como por la desaparición y un mundo totalmente copado por la naturaleza. El 31 vamos a leer Dos Aldos, una historieta de ciencia ficción de Pablo Guerra y Henry Díaz, con la cual ellos ganaron un premio internacional, al premio internacional de manga que se entrega en Japón hace más o menos casi 6 años. En agosto 28 vamos a ir a leer El Cuy Jacobo y el Tesoro de Yacín. Es una historieta de aventuras histórica de Iván Benavides, un dibujante de pasto que vive en Bogotá, que es museógrafo, geólogo, perdón, diseñador gráfico, y que tiene este libro que es una primera parte de una serie que esperamos que sea más extensa y que la continúa el Cuy Jacobo y la lágrima del Pacífico, que es a la parte 2. El septiembre 25 vamos con las cosas que ya no están. Es un libro publicado por Cohete Comics. Y el 30 vamos a leer el recetario sobre los de Cohete, mm, donde hay varios autores que intervienen y hacen unas representaciones como de la alimentación, los problemas alimentarios, la seguridad alimentaria en diferentes partes y territorios nacionales. Y cerramos, como parece, una salvaje de Yapli, que es un libro que publicó hace algunos años, un par de años. Es un libro sobre las transformaciones, una pregunta sobre la identidad, variamos por el paquete de lecturas del año. Acá hago una aclaración y es que en años anteriores ya hemos leído bastantes también historietas colombianas, no es la primera vez. Leímos Limonina, leímos Virus Tropical, leímos Pánico de Ana López. Y que en esta selección que hicimos, eh, además de entrar en sintonía y abrir esa conversación sobre historietas colombianas, no quisimos como establecer una jerarquía de estas son las mejores o estas son las que debemos leer, sino esta es apenas una parte de esas lecturas que podemos encontrar sobre Colombia, historietas colombianas o historietas que hayan dibujado extranjeros sobre Colombia. Acá también se hace la precisión, pues, sobre todo porque hay estas delirios maniáticos de considerar como esto no es colombiano porque no lo dibujó directamente un colombiano asentado en Colombia. Y hay muchas historietas colombianas que las han dibujado extranjeros. Una de ellas es Atraviésame o El sabor de la tierra que dibujó Danny Troops hace algunos años. Bueno, Laura, con la que iniciamos, Laura vive acá en Colombia desde hace muchos años. Pero hacemos esa claridad de que apenas esto es una invitación, entrar en sintonía a la celebración, leer más de historia colombiana como una gran invitación que extendemos desde la biblioteca digital. Bueno, no sé si alguien se conectó de más y vamos a empezar un poquito. Bueno, yo quiero antes de empezar como
de hacer una breve presentación sobre Laura Guarisco, eh, sobre las transformaciones también de su trabajo. Digamos que no es una dibujante que aparezca con Nido. O sea, Nido se imbrica en una constelación de narraciones gráficas que ella ya venía madurando desde hace algunos años, eh, por un lado en la autopublicación, por un lado también en proyectos colectivos y trabajos con otros dibujantes. Todo esto hecho y pensado sobre todo de su estancia de vivir en Medellín desde los últimos años y que uno puede rastrear porque todas esas publicaciones, los cambios, las decisiones, las preocupaciones, eh, las invitaciones también a trabajar en periódicos. Esto lo hice sobre todo cuando estaba la sesión entre viñetas del espectador. Entonces, la- para ir entrando como en sintonía y no quedarme solamente hablando, eh, quisiera preguntarle si ya conocía eh, y que en relación a lo que se encuentran conmigo, que no es no ficción, está, a pesar de que el tema sea real, Laura mezcla parte de su vida, desde luego, eh, para hacer este trabajo, pero acá pues se permite otra licencia, trabajar en mayor extensión, implicarse con colores, tomar otros riesgos y no dibujarse, o sea, desprenderse de la autobiografía, que es una característica habitual en ella, y plegarse a otro tipo de representaciones. Entonces, no sé si la conocían, si habían leído algo, eh, o es totalmente nuevo, o qué impresión les llevó en esta lectura de Nino. No sé quién quiere opinar. Hola, buenas noches. ¿Cómo están todos, todas, todos? ¿Cómo les va? Bueno, no la conocía, la vine a conocer a finales del año pasado, en noviembre más o menos, por una recomendación que me salió en Instagram, que salía la noticia sobre la publicación de Nido. Y en una feria que hubo aquí en Bogotá de librerías independientes, encontré el libro, pues aunque es de Planeta Cómic, la estaba distribuyendo una distribuidora ahí independiente y la compré de una vez porque me pareció muy interesante. Siempre me ha llamado, pues desde pues desde que comenzó en forma la migración venezolana aquí en Colombia, me ha interesado mucho el tema y por eso la compré de una vez así, casi que a ojo cerrado para leerla. Y bien, hasta el momento me gustó muchísimo, pero pues bueno, igual supongo que ahorita más adelante hablaremos ya en sí de la obra, pero no la conocía a ella por el momento. Muchas gracias, Alex. Perfecto. Gracias por el comentario. ¿Alguien más? No sé si bueno, Lenis, sé que trabajó con ella en La Chimenea. No sé si estuvo como en una etapa compartida, pero no sé qué en Doris o demás. Hola Mario. Pues Hola, Lenis. la verdad es que no coincidimos como en el mismo momento en la chimenea, pero sí nos encontramos como en varios momentos donde hemos vendido las publicaciones en un nuevo horror y pues como en diferentes lugares. Eh, pues te decía como no coincidimos con la chimenea cuando Luis Echavarría era el que estaba dirigiendo pues como este espacio. Ahora la chimenea, que es una versión un poco más libre, ya sí compartimos un montón con Laura. Me encantó pues como ver este libro porque yo ya conocía los fanzines y este libro siento que ya muestra un trabajo como mucho más maduro, más dedicado, y bueno, realmente me llevé como bastantes sorpresas como a lo largo de la lectura. Muchas gracias, Lenis. No sé quién más quiere hacer un comentario. Doris, tal vez.
Osama. Bueno, no, yo no, también vi como la recomendación en redes como a fin de año Ajá. y me pareció pues como bacano que fuera el primer texto de este ciclo, de este tercer año, ya 3 años. Y fue un trabajo muy bonito y me permitió darle como la bienvenida a una mujer nueva, integrante en el Club de Lectura de San Antonio de Prado, que precisamente es una abuela migrante hace 5 años de Venezuela. Entonces como que yo tenía el texto ahí y ella ahí, entonces como para ella fue una sorpresa darse cuenta que estamos escribiendo acerca de esos hechos y la conmovió como mucho, entonces como que si lo planeo no me sale tan bien. Entonces muchas gracias. Muchas gracias, Doris. No sé si alguien más, de pronto Ana o Jennifer Osama. Pues en mi caso, buenas noches. Diría que pues también fue bastante, digamos, productiva la difusión en redes. En mi caso la vi en Instagram y desde el momento en que supe la historia me interesó muchísimo y pues fue para mí una gran sorpresa y alegría saber que le íbamos a leer aquí. Aprovechando el espacio, creo que me sorprende muchísimo la forma en la que dibuja. Es bastante suelta y creo que se ajusta mucho al tipo de historia que en este caso relata. Entonces ha sido una muy amena y bonita sorpresa. Bueno, para ir pasando más adelante, Santi, vamos cambiando. Hay una fase y también en esas transformaciones, creo que Laura hace algunos días hacía como una aclaración a propósito de un viaje que va a hacer a Europa, donde va a hacer presentaciones del libro, donde le preguntaban por su personaje Guarisquín, que fue un personaje, una forma también como de identificarse y presentarse en esa primera frase de los primeros años, donde hay muchos cambios en el registro, como en el tono, en la organización también de la formación, en las libertades de lo que dibujaba, respecto a lo que podemos encontrar en Nido. Y acá también hay una aclaración, es que si bien Nido se publicó el año pasado, este es un libro que Laura había hecho años atrás, o sea, no es lo último que ha dibujado Laura, y que de alguna manera en Instagram se puede encontrar registro de lo último, que tiene que ver más con su vida ahora, con ser madre, con otras preguntas que han cambiado, han determinado su vida, y que Nido está ahí como en esa intersección y en los cambios eh, que fue haciendo y que fue también madurando y preguntando, se lo puedes pasar, Santi, y que fue madurando durante el tiempo, incluida la pandemia, llegar a un nuevo lugar distinto, involucrarse en procesos colectivos, conocer la ciudad, y mucho de eso pues está en Nido, aunque eh, Nido no es su historia, digamos, entre comillas, no es toda su historia, acá hay muchas partes de su historia, entonces hay una mezcla entre apartados de ficción, pero donde Laura hace una investigación, tiene personas cercanas, hicieron viajes, pero también pues tiene la experiencia, la migrante, la que llega a una nueva ciudad, que trata de buscar nuevas oportunidades, que trata de hacerse el lugar, que también empieza a conocer la ciudad y a reconocer otras cosas que no le eran habituales y que hacen parte pues precisamente de la metáfora o el símbolo del nido, que es el que ella utiliza para englobar como todo el trabajo. Acá hay muchas de estas, vamos avanzando, Santiago, muchas de esas historietas de Laura de años anteriores y donde no es nuevo eh, la pregunta por qué es ser migrante o las dificultades de migración. Eh, Más en un país como Colombia, donde por mucho tiempo repelió la entrada a extranjeros. De alguna manera todos, mayor o menor grado, nos hemos tenido que ir del lugar
donde nacimos, crecimos, tuvimos unos años de juventud, llegar a otro lugar, eh, pero llegar a otro país donde pierdes las facultades ciudadanas, hay unas dificultades para poder integrarte, además están estos brotes de xenofobia, los controles, los impedimentos, las dificultades laborales, eh, los vínculos que se rompen, la añorancia también por el lugar, por ese lugar original. Entonces, mucho de esto, aunque no esto, eh, ya había estado en las preguntas de Laura y uno podía conseguirlo, bien sean publicaciones digitales que aparecen sobre todo en su Instagram o bueno, en algunos otros lugares, o los trabajos que hizo para la sesión entre viñetas del espectador, o sus fanzines, autopublicaciones, algunas derivadas del Laboratorio de la Chimenea y otros publicados de otra manera, como Cambur, o No me gustan las peceras, que pues ya se los voy a mostrar para las personas que no los conocen. Este es No me gustan las peceras. Este es un trabajo que en particular es el primer paso donde Laura dibuja una historia a través, desde un recuerdo personal, hay de alguna manera como un hay trauma, problemas que se representan, pero hace un libro con lápices de colores eh, donde va a otro punto, no el presente, no estaba acá todavía la pregunta sobre la migración, y es un libro que en su momento se vendió muy bien, digamos, vender bien para el estándar de lo que significa vender historietas en Colombia, y ese de alguna manera es parte de su nuevo camino. Laura es arquitecta, pero entiendo que ella ya había dibujado de niña algunas historietas, esto se lo había escuchado yo sobre todo a Luis Echavarría, un poco a ella, Luis Echavarría que es otro dibujante de historietas de Medellín que ahora vive en los Estados Unidos, y que es el creador y la persona que orientaba el laboratorio de creación La Chimenea. Ahí lo puedes ir pasando, Sam. Y que en esos procesos empezó pues a publicar unos libros donde explícitamente el problema de la migración no quedaba expuesto como lo podemos ver en Nido, pero sí había una pregunta sobre cómo llamar las cosas, cómo eh, eh, las cosas, los objetos, el lenguaje cambia, eh, y que eso también incide como en las formas de integración. Entonces, Laura hizo Papaya, Cambur, dos libros muy pequeños impresos en rizo, que también tuvieron muy buena aceptación y que si podemos ir viendo como las imágenes que compartimos, eh, estos libros no, en términos de recursos, o sea, lo que hizo Laura no fue colorearlos todos, eso se desprende un poquito de lo que había hecho, no me gustan las peceras, y a través de dos frutas eh, cuenta como es su vida acá, pero digamos de una manera no tan directa. No sé si alguien más pudo leer estas publicaciones, las conocía, las tenía referenciadas, son muy bellas y hacen parte, como digo, de todo ese cuerpo de trabajo de Laura que nos ha ido entregando los últimos años y que, como decía, Nido está en ese tránsito donde ya es una historia mucho más larga, tiene la fortuna luego de mucho trabajo, de muchas conversaciones, publicar con una editorial grande que le permite llegar a más público, eh, tiene la posibilidad de tener distribución en muchas librerías de Colombia y de hecho por fuera de Colombia, y que pues este libro ha tenido una recepción importante, eh, reseñas, entrevistas, eh, como poco pasa de forma habitual con las historietas en Colombia, a diferencia de otros libros de narrativa de otro tipo que tienen bastante foco, Nido, Nido ha tenido una muy buena aceptación, ha tenido muchas lecturas, ha tenido muy buena difusión. Eh, Ahí, Santi, lo puedes adelantar un poquito.
Bueno, están estas. eh, ahí está un poco el ejemplo. Me gustan este tipo de historietas de esta versión de Laura, sin colores, donde no se advierte tanto como una composición y las viñetas no están delimitadas, digamos y hay un énfasis en los gestos, en un color, para hablar con esas contradicciones cuando alguien, si bien sabe una lengua, eh, el lenguaje es arbitrario, pues las cosas se pueden llamar de otra manera y eso pasa en todos los países hispanohablantes. A pesar de que ahorita estemos un poquito más conectados, eh, hay unas formas de llamar a las cosas de una manera muy diferente. Pero esto también es un reflejo de esa posibilidad de integración, de cómo se enriquece la lengua, de cómo algo que llamábamos cambur, perdón, algo que llamamos banano o plátano, ahora también lo podemos llamar cambur, producto también de la migración y cómo se enriquece eh, nuestra lengua y nuestro lenguaje. Eh, y eso es lo que trata de mostrar la, a partir de esos accidentes, a partir de esas contradicciones, nos muestran unas historietas que van mucho a ese camino. Hay otra dibujante venezolana, creo que todavía en Uruguay, de ilustración, que tenía ejercicios muy similares, muy frescos, donde eh, esta discusión política eh, sobre las dificultades que enfrenta un migrante, pues se ponían en situaciones cotidianas, perdón. Bueno, no sé si alguien más conoce esta publicación. Vamos avanzando antes de entrar ya en materia de lo que es. Bueno, acá hay otro ejemplo. Y estas otras historietas, esta sobre todo es muy clave, publicada en 2019, se llama Sobrevivir, y es una historieta de 4 páginas que salió en la sección de entreviñetas que se publican mensual en el periódico El Espectador. El entreviñetas, eh, como festival, en algún momento, bueno, entiendo que es un proyecto mucho más grande que incluye el festival y tenía esta sesión mensual donde incluía entrevistas dibujadas, reseñas, textos, tiras o historietas de 4 o 5 páginas como esta. Y esta es una de esas primeras colaboraciones de Laura en el periódico, eh, donde hay una Laura más contenida en cuanto a los colores, diferente a lo que vamos a encontrar en Nido, lo que hemos podido leer en Nido, y que es muy recursiva. Ya veíamos unos pisos de estilo, una manera ya de contar, una manera también de mostrar el paisaje, de articular lo que va a contar. Y ese sobrevivir, pues sí, ya mostraba, no sé si alguien conocía esta historieta o la había podido leer en el momento, alguien que pueda levantar No, la mano. ni idea. No, yo nunca la había visto. Como que todo lo de Laura siempre me ha parecido como, o por lo menos lo que he visto hasta ahora, como muy autobiográfico y precisamente no conocía como ya, y los trazos, la línea también se ve muy diferente a lo que Ajá. pues se conoce, pues o yo había visto de ella. No sé si alguien más de pronto la había visto. Y que esta publicación en particular pues, también nos sirve para entender cómo de aquí en sobrevivir hay de alguna manera un núcleo de lo que es Nido. No sé si logran ver elementos que coinciden o que podemos sustraer y pensar a la luz de lo que leímos en el Nido. Los caminantes. Sí, Claro, exacto. el Ujú, paisaje. ujú. El paisaje, los caminantes. La eh, cuestión política de las protestas y de la oposición, que también es un punto súper importante en la historia de Ángel en Nido, ¿no? exacto.
Muchas gracias, Alex. No sé, no logro ver a veces quién hablen todos porque estamos estrenando como un nuevo formato, entonces en tanto sonido tenemos que ir como haciendo piruetas mientras nos vamos adaptando. Entonces, si no les checo el nombre, disculpen. Hay una cosa y es que en la historieta Nido, Ángel está conectado a las protestas en el momento que recuerda su vida con su amigo mientras subía al Monte Ávila. eh, Están muy vivas estas protestas, que es también el momento de Nido, como se ve acá en esta historia de sobrevivir. Que esas protestas no se volvieron a dar con la intensidad que se estaban dando en esos años. Y que a la luz de hoy, pues la migración es muy diferente. Bueno, con un gobierno distinto en Colombia, unas conversaciones diferentes entre las dos repúblicas, el puente abierto, y lo que ha permitido también que la migración sea de otra manera. Bueno, en estos momentos hay, por ejemplo, vuelos desde Medellín a Caracas. Eso era impensado en 2019. Y digamos, como los flujos migratorios son otros, y los problemas han trasladado a otros lugares, o muchos ciudadanos se regresaron, se fueron para otros lugares, o muchos están dirigiéndose hacia los Estados Unidos a través del tapón del Darién, cruzando de otras maneras. Entonces, Nido, uno lo puede entender también como una gran parte de esa migración, o sea, una parte que conduce a Medellín, como le decíamos al inicio. Vamos Mario, ¿puedo anotar escuchando, una cosita frente a eso? claro, adelante. Bueno, que también es interesante, pues que digamos, ese acento que pone la autora en esa parte de las protestas, porque dentro de los reclamos xenofóbicos que se hacían a los migrantes aquí en Colombia era como, pues, o sea, siempre la pregunta de ustedes a qué vienen, ¿sí? ¿Y por qué no hicieron algo en su país? Porque, o sea, digamos, en últimas ustedes son responsables de lo que pasa, ustedes no hicieron nada. Entonces, muchos migrantes. Un poco acá Ciudad del Río, para los que no viven en Medellín, como unas zonas muy identificables, que también es clave, y no es una ciudad que seguramente es la ciudad que ven los turistas, donde los turistas, o por lo menos la experiencia del turista, se lleva una idea de un lugar. O sea, esa es una ciudad donde ella va encontrando su casa, su camino, sus conversaciones. Yo no sé si esta la reconocían, la habían visto, ¿no? No, No. tampoco había visto Bueno, esas ahí, preguntas. ahí van quedando como recomendación. Si quieren eh, unir la lectura de Nido con estas otras historietas, se consiguen muy fácil. Creo que todavía si uno busca Laura Guarisco, seguimos soñando, se puede conseguir en internet. Bueno, hay algunas personas que lo tienen impreso, que guardaban los impresos de estas sesiones de impresiones del espectador. Y vamos pasando a otros trabajos distintos. Y traje pues este es un libro que leímos hace algunos par de años acá, Pánico, de Ana López, publicado por Reina Arango, que es un libro que ella pudo realizar en parte gracias a una beca de creación en cómic novela gráfica, y que ella presentó en la fiesta del libro del año 2019. Y por ello que es importante, porque justamente en este espacio y en las actividades que se realizan en este proyecto, pues Laura pudo encontrar un vínculo, eh, talleres, conversaciones con una agente editorial que le impulsó a, a darle más forma a lo que conocemos como nido. Pero también es como esa idea de la dibujante leyendo a otra historietista que en ese momento había publicado, y como hay unas sincronías entre
unos vínculos o una, digamos, una forma de la tradición donde Laura dijo en ese momento y luego años después, como pasó el año pasado, 2023, a veces se me olvida que ya estamos en 2024, me parece increíble. Ella tiene la oportunidad de presentar Nido en Fiesta del Libro, pero que esos espacios, y nuevamente fíjense en el énfasis de ella, la preocupación por dibujar las arquitecturas. Eh, Esto en otras conversaciones que he podido tener con Laura, pero que también uno puede encontrar en investigaciones de arquitectos que son historietistas, eh, o arquitectos que han hecho investigaciones sobre los vínculos, las resonancias entre arquitectura e historieta. Esa preocupación, esa manera de descubrir la ciudad, de mostrar la ciudad, de dibujar espacios en los cuales está eh, perte- perteneciendo o teniendo conversaciones o desarrollando algo importante, deviene mucho de sus concepciones de diseño de espacio, concepciones arquitectónicas que ya tiene por su profesión formal. Entonces muchas de esas historietas tienen eso, un pensar el espacio de una manera libre, de situarse y hacer algo con esa página y mostrar eh, qué puede pasar en ese espacio. Adelante, Santi. Bueno, ahora sí entramos a Nido. Eh, Quisiera entonces preguntar ya de forma abierta, ¿cómo inicia Nido? ¿O cómo sintieron ustedes el inicio de Nido? Porque el Nido tiene un trenzado, una manera de leerse que cierra. O sea, empieza con un punto que no es el punto del viaje de Ángel desplazándose de un lugar a otro, sino que está situado en un recuerdo paralelo. Pero aún más importante es esa captura eh, donde están viendo a través de un lente, están viendo animales, están viendo un paisaje, están descubriendo y reconociendo algo, donde uno también advierte esa preocupación constante de Laura por ver, reconocer, bueno, además que su esposo es pajarero, entonces esto se vincula mucho a cómo ella juega, eh, de las relaciones entre Ángel, que no es ella, eh, y la novia de Ángel, que no es su esposo, para armar esa historia inicial. Entonces, ¿cómo sintieron esa primera entrada, esa conversación de mostrarnos una historia como Nido habla sobre la migración, pero inicia de una manera donde el problema no está de frente, sino que nos muestra un recuerdo, nos muestra otra vida, pero también está el ecosistema como de sentido y de vínculos de los pájaros, el paisaje y por supuesto el nombre del libro que es Nido. Bueno, a mí pues me pareció súper interesante la analogía que ella hace porque pues pues sabemos que Colombia pues es un país que tiene una riqueza en cuanto a variedades de aves, pero también esa riqueza se da por ser un punto de paso de muchas aves migratorias. Y que precisamente es, o sea, digamos, el ata, esa ave que él ve precisamente cuando está cruzando el puente, ¿cierto? Que es una, o sea, es como esa idea de que los seres humanos también migramos y de que los seres humanos siempre hemos sido personas que somos transhumantes y que pues en últimas todos, pues ahí está la famosa frase que dice que todos somos migrantes, porque todos venimos de algún punto y, o sea, todos los seres humanos finalmente colonizamos el planeta y en últimas, pues venimos de otro sitio. Sí, y pues más nosotros los latinoamericanos que pues somos un cruce de tantas razas, de tantos pueblos. Entonces es como, lo sentí como ese símbolo de las aves migratorias que van pasando por Colombia y que también, o sea, en últimas, las aves no son de ningún país.
O sea, si lo pensamos de cierta perspectiva, no, o sea, las aves no tienen nacionalidad, las aves están aquí, están allá, nacen en un sitio, pero en realidad su vida la hacen en otro lado. En algunos casos regresan a su sitio de nacimiento para seguir el ciclo de la vida, pero en realidad, pues las aves están o sea, el territorio, pues no tiene fronteras, la naturaleza no tiene fronteras como tal. Y también, pues me llama mucho la atención porque, o sea, creo que hay una fascinación por el paisaje. Creo que a ella digamos, tanto el paisaje natural como el paisaje urbano le generan cierto impacto. No sé si tal vez sea porque de pronto aunque somos países vecinos, aunque tenemos una historia en común, en realidad nosotros no conocemos. O sea, es más fácil tener, no sé, una postal de Francia, de Nueva York, de Japón, ¿sí? O sea, podemos identificar más otros elementos por las películas, por pues, los libros de texto, por todo, por la publicidad. Pero en realidad nosotros, por ejemplo, no conocemos, o sea, no tenemos una imagen, o yo por lo menos no tengo una imagen clara de cómo es Caracas o de cómo son las otras ciudades venezolanas o de los paisajes venezolanos. Y entonces creo que también de cierta manera la autora rescata eso y va a ser una constante en el texto de como de reconocer, ahí sí, en ese sentido es conocer y reconocer el paisaje habitado en la medida en la que es algo extraño, pero a la vez es familiar, porque en últimas las ciudades latinoamericanas terminan siendo todas, bueno, no todas, pero sí tienen muchas similitudes en muchas cosas, pero que es una similitud que desconocemos precisamente por esa lejanía a pesar de ser vecinos, por ejemplo, en este caso con Venezuela. Muchas gracias, Alex, por el comentario. Eh, Sama va a hacer una intervención y ahorita retomo un poquito lo que han dicho. Sí, pues digamos, me parece muy interesante lo que comenta Alex. De hecho, justo con esa imagen, creo que despuesito comentan algo así como que nunca se había visto un tucán así, como así de libre. Y creo que igual consigue la analogía de la similitud con la humanidad, de que a veces creemos estar en libertad, pero en verdad no lo somos. Y pues así empieza como esta construcción y conexión de las aves y la libertad y las dos aves y las jaulas. Y prácticamente me gustaría coger lo que dice Alex de los territorios que la naturaleza no los tiene, pero las personas creamos estas jaulas como para aprender, no sé, como para intentar tener una identidad y de cierto modo sentirse propios de algo. Me parece que este inicio es bastante orgánico. Me gusta la forma en la que todo empieza con un recuerdo y creo que permite, digamos, la nostalgia de las pequeñas cosas que nos hacen viajar mucho más atrás. Digamos ya a nivel más personal, incluso cuando se viaja dentro del mismo territorio y se cambia de, digamos, por ejemplo, de campo a ciudad, las personas que vuelven otra vez, perdón, al campo, lo que más aprecian son el sonido de las aves, como de los insectos y todo eso, y logran viajar en una manera instantánea al momento en que están escuchando eso, o digamos la rutina que llevan en ese momento. Entonces considero de que es muy bonito las diferentes conexiones que tenemos y estas, como de verdad están entrelazadas a la naturaleza, lo humano y lo demás, que en verdad no hay como una división, sino que hay más bien es una interconexión. Y pues ya, gracias. Muchas gracias, Sama. No sé si alguien más, Patricia, Margarita, Ana, Juan Francisco, bueno, Sara, hola, bienvenida, Natalia. ¿No? Siéntanse No, libres de pues opinar. como creo que lo último, creo que mis compañeros precisamente me quitaron como pues como las palabras, pero eh, como resaltar que Laura es pues como en este primer acercamiento es una muy buena observadora, ¿cierto? Porque comenzar el libro con esta analogía precisamente que le da apertura a toda esta historia y eso, o sea, como que la naturaleza no tiene fronteras,
todos realmente somos migrantes y no solamente las personas o los seres humanos, sino que también la migración hace parte de todo de este sistema natural y apreciarlo tal y como es. Y no, y eso le rescato mucho a Laura, no como desde una posición de víctima como de, sí, de una situación, sino también como una aceptación de un proceso que es difícil, no solo difícil para los seres humanos, sino también para los animales, la naturaleza, las aves. Estas aves cruzan demasiados kilómetros buscando un lugar para hacer su nido, entonces eso también me parece que es una analogía muy preciosa con la que pues, Laura comienza este libro. Voy a ir retomando lo que decía Alex, Sama y Ana, y es que cuando trazamos la ruta de este año de historietas colombianas, a propósito de los 100 años del cómic colombiano, eh, la decisión de permitirnos abrir con una dibujante venezolana, no faltará el fanático que diga, esta, si es venezolana, no es historietista colombiana, porque los fanáticos que fantasean con las identidades y quieren excluir, pues existen por muchos lugares. Eh, pero pasando de esto, Nido es un libro perfectamente colombiano, pero también si nos atrevemos un poco más allá, ¿qué es eso de lo colombiano? Pensando lo que nos decía Sama, lo que nos decía Ana, lo que nos decía Alex, y es como muchas de las aves que creemos que pertenecen a cierto lugar están de tránsito, como incluso las plantas ah, llegaron de otro lugar, no son de este lugar. El café, por ejemplo, que creemos tan colombiano, no es tan colombiano y que supuestamente representa una identidad nacional, pues, que tiene otros orígenes y viajó por muchos años antes de asentarse acá y ser un producto reconocido y que se alineaba supuestamente con nuestra identidad. Todo esto quiere decir como incluso lo que decía Ana, eh, observar y situar ese inicio en el paisaje para recordarnos de alguna manera dónde vienen las cosas. O sea, Ángel no aparece en el puente en las primeras páginas. Ángel aparece en otro momento ya de su vida. Y luego de ese momento es cuando él recuerda eso que ya pasó, que ahora es distinto desde luego en el presente de lo que se está viviendo y lo que hablamos un poquito al inicio. Ahí yo quiero seguir como hundiendo un poquito la pregunta sobre la ficción de lo que es una identidad, qué es ser colombiano, o qué es ser venezolano, qué es ser latinoamericano. Sé que la pregunta es un poquito aventurada, pero es pertinente. Eh, Sobre todo porque Colombia a la fuerza, esta es la primera vez en su historia que recibe una migración grande, porque por muchos años fueron controladas. Bueno, llegaron muchos libaneses a la costa Caribe, algunos japoneses al Pacífico, eh, pero muchos judíos que huían del holocausto de la Segunda Guerra Mundial no se les permitió entrar a República. Entonces, y hay muchos más casos así, a pesar de que los colombianos hemos migrado, o lo que creemos que somos los colombianos, hemos migrado a muchas partes del mundo y seguimos migrando. Entonces, eh, por eso me interesa la pregunta, ¿qué es ser colombiano? ¿Qué es ser latinoamericano? ¿Qué es ser venezolano? Y en esos desencuentros, lo que hablábamos ahorita del cambur, de la parchita, esa idea que ha estado sonando tanto, si la arepa es colombiana o venezolana, que es habitual en las conversaciones entre venezolanos y colombianos, que da mucha risa, pero a la vez es muy divertida. O como incluso falsamente, como decían, en algún momento escuché a gente de Bogotá diciendo de los venezolanos, eh, parecían de Barranquilla, como si los barranquilleros fueran de otro país, y porque a veces tenemos como vínculos más cercanos, como incluso lo que decía Alex,
con gente de París o de Nueva York, o creemos que pertenecemos más a esos lugares y conocemos tan poco y tenemos tan poco reflejo, o nos relacionamos tan poco con nuestros vecinos, que en este caso son eh, los ciudadanos de Venezuela. Adelante, Alex y Lu. Gracias, Mario. Sí, la pregunta es muy compleja porque precisamente creo que englobar bajo el concepto de identidad colombiana, creo que de por sí ya es un ejercicio de generalización y de exclusión en sí. Porque, pues en realidad nosotros, o sea, nuestro país, pues tiene apenas 200 años de historia como tal, como país independiente, ¿sí? Después de expulsar la invasión europea. Pero en realidad Colombia era, o sea, digamos, voy a hablar de Colombia porque pues no conozco Venezuela, no sé cómo sea la cuestión allá, pero en Colombia nosotros somos un país de regiones, o sea, en realidad cuando nos independizamos, pues en realidad éramos un poco de regiones débilmente comunicadas que tenían pues de pronto una frontera, una cierta frontera que englobaba esas regiones y con un liderazgo meramente administrativo pues en la capital, en Bogotá, pero que en realidad era disputado por los otros centros de poder como lo eran Popayán, lo era Cartagena, Santa Marta, Monpós, inclusive Tunja, ¿sí? Em, y otros, digamos, otros sectores que, o sea, porque cada región tenía a su vez su centro de poder y eso. Cuando se da la independencia, digamos que Perdón, en ese... Alex, no te estoy escuchando. Fue la señal. Ay, discúlpame, ¿me están escuchando ahí? ¿Ya me escuchas? Sí, yo te estoy escuchando bien, Pero Alex. yo sí te estoy escuchando. Ah, ok. Listo, voy a seguir Habla, no sé qué pasó. es Pero que creo, Mario, creo que eres tú, porque yo Puedes sí lo volver a estoy hablar, escuchando Alex. súper. sí, Mario, creo que es tu internet porque ahorita también me pasó que no te escuchaba, pero las demás compañeras están diciendo que sí me escucharon bien. Ah, bueno, perfecto. Eh, yo creo que sí, es el Bueno, internet en la sala. sí, sí, sí. Bueno, entonces voy a continuar. Entonces el cuento es que cuando se logra la independencia, pues quien queda con el poder político, que es la élite, ellos pues deciden comenzar a construir esta ficción Adelante, Alex. de lo que se va a llamar ser colombiano. Y en el caso, pues entre el siglo XIX y comienzos del siglo XX, pues esa identidad se va a construir desde Bogotá y va a apelar más al pasado hispánico y más al legado europeo que a las condiciones locales y ancestrales que teníamos. Entonces, por eso, por ejemplo, se considera que por eso hablamos de lo prehispánico, lo precolombino. Entonces, todo ese pasado indígena, que además se asume como un pasado superado, porque se dice que llegan los españoles, los indígenas desaparecen, unos se mezclan y de ahí venimos los mestizos, pero en sí los indígenas murieron o se fueron para las montañas, lo cual es una falsedad. Em, Se considera al componente africano pues como algo tan insignificante que está en ciertas zonas y que pues por lo tanto no aporta, ¿sí? Es como un foráneo que llega pero que está ahí pero no aporta mucho y por eso esa identidad se va a construir desde referentes que son muy problemáticos, es un referente blanco, heterosexual, de clase alta, europeizado y que desconoce toda la pluralidad, inclusive dentro de la misma Bogotá. O sea, no todos los bogotanos somos así. Y entonces desde ahí se comienza a construir esa idea del colombiano, que luego va a ser debatida y va a ser combatida desde las mismas regiones, y que solo con, digamos, a finales del siglo XX, cuando la Constitución del 91 recoge muchas de las reivindicaciones sociales que se venían trabajando desde las regiones, desde otros sitios, que se comienza a reconocer que en realidad, pues, o sea, lo que nos identifica es la pluralidad, de que en Colombia hay demasiadas, o sea, hay etnias, hay distintas concepciones de lo cultural, hay espacios, hay regiones que son diferentes y por eso, digamos que hoy en día se vuelve problemático
porque aún no hemos superado esa división regionalista. O sea, el comentario que tú hiciste es certero. O sea, para los bogotanos, entonces, el costeño es X, Y, Z con una cantidad de estereotipos y generalizaciones muy negativas. Lo mismo desde la costa, entonces el bogotano es esto y aquello y todo es malo. Y entre paisas y santandereanos y boyacenses y pastusos y chocuanos. Y sí, es una disputa ahí por tratar de definirnos y creo que eso es una discusión que no se ha dado realmente con seriedad de cómo construimos una identidad que refleje esa particularidad. Es decir, no más el hecho de pensar cuál sería la música típica de Colombia. ¿Sí? O sea, es muy complicado porque, o sea, sería, si decimos que es el vallenato, por ejemplo, sería conocer la música de los llanos, la música del Amazonas, las músicas del Pacífico, ¿sí? Las músicas andinas, pero se nos hace difícil y por eso mismo también, de cierta manera, cuando llega el venezolano, cuando llega la migración venezolana, pues en últimas como que también sirve de catalizador, porque ese otro que asumimos como extraño, también nos pregunta sobre, o sea, nos obliga a preguntarnos y a mirarnos a nosotros mismos de o sea, quiénes somos nosotros frente a ese otro extraño que llega ahí. Y de ahí por eso viene pues esta reacción de xenofobia, de desconocimiento del otro, pero que en el fondo también rehuye, porque pues también de cierta manera nos sentimos como, mm, bueno, estos que llegan y que nos retan y que nos están, o sea, se están parando frente a nosotros, ¿quiénes son? ¿Y qué somos nosotros frente a ellos? Entonces, creo que la discusión es muy compleja que en algún momento se pensó simplificada, ¿sí? O sea, el colombiano es el que consume bandeja paisa, el que escucha vallenato, el que usa el sombrero volteado, el que le gusta bailar, el que se echado para adelante, o sea, todo ese como ese conjunto de cuestiones que si tú vas a otro país, resulta que también de cierta manera se repite, ¿no? Entonces todos los latinoamericanos somos amables, somos rumberos, somos echados para adelante, somos creativos, bla, 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 toda la cuestión. Entonces, creo que es una discusión que hay que dar y que todavía no, o sea, que no tiene una respuesta definitiva y que precisamente es desde la complejidad, si se reconoce, que podemos encontrar una respuesta más satisfactoria que un conjunto de estereotipos que traten de englobar esa complejidad que somos como sociedad. Muchas gracias, Alex. Sí, el tema es muy largo, pero que es importante que creo que Nido nos advierte de ello. O sea, Nido no solamente retrata el viaje de uno o de uno, o sea, no es la crónica de ese viaje o es la representación de ese viaje, sino también cómo la llegada de esos otros nos confronta. Eh, ahorita tuvimos los problemas técnicos, Lu Ciega iba a intervenir, luego Sama. Lu, no se te escucha. Ya me escuchan. A Mario sí, pero no escuchamos a Lu. Bueno, no sé si lo iba a opinar. No sé si Sama o Lu o Patricia van a opinar algo. Ah, ¿me escucha? Sí, Bueno, pues digamos en mi caso, creería que esa pregunta se parece y también, digamos, surge en un cómic que me leí que se llama Los Transparentes, unas historias sobre el exilio colombiano, ah, en la que incluso personas que no han vivido en Colombia se consideran colombianos porque sus papás lo son. Entonces, digamos, mi forma, no tal vez de responder la pregunta, pero sino de divagar en ella, es que los humanos tenemos como una necesidad constante de etiquetarnos, como que somos esto, 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 esto y esto y esto y esto.
cuando en verdad hay muchas cosas que no necesitan esa etiqueta, sino que más bien se sienten, ¿sí? Está como la energía y la vibra en estas cosas. Con respecto a lo de también ser colombiano, y creería que obviamente hay una centralización en muchas cosas, en las, digamos, en el Triángulo de Oro, que son las ciudades importantes acá en Colombia, consideradas como Bogotá, Medellín y Cali. Creo que después de ese, más allá de ese triángulo, es muy difícil que las personas comprendan la pluralidad cultural que existe en el país y que en verdad en Colombia, como en muchas partes de, pues diría que Colombia, también Venezuela, Ecuador, es digamos donde más convergen diferentes culturas, porque digamos en Argentina también hay bastante, digamos, en estereotipo, pero también se rige un solo tipo de argentino o el que nos venden al menos a través de de la televisión y toda esta situación. Diría que lo que pasa es que tenemos, de cierto modo, interiorizada la alabanza hacia lo mal llamado los primeros mundos, como Estados Unidos, Europa y todo esto, en virtud de que No sé si empezamos Luz a... ciega iba. Luz, Sí, hola. hola. Sí, adelante, Luz. Ay, pero mi compañera estaba hablando. No Ah, sé si ella va a es terminar que su idea. se me fue el audio y no se había terminado. Qué pena. Pues voy a acotar rapidito para que tú también puedas participar. Ah, esto, pues ya, digamos, está hablando en que hay como una alabanza hacia la parte de los mal llamados primeros mundos y que tratamos de manera despectiva a todo lo que no sea de allí. Entonces, por ejemplo, hablamos de, ay, no, salir de este platanal y cosas así por el estilo, lo que nos hace entender de que en verdad, digamos, en el caso de esta historia de Nido, no es que hubiera una xenofobia, que es odio a lo extranjero, porque de hecho, pues, mucha parte de nuestro país se basa en el turismo, sino que más bien hay otro término que encontré que se llama aporofobia, que es en verdad digamos, un odio a gente pobre que viene al país. Entonces, en resumen, al extranjero pobre. Y pues eso es lo que siento que ha pasado con los venezolanos como otros migrantes de Latinoamérica, que en verdad no es xenofobia, sino que el problema es cuando converge, digamos, es que no quiero sonar muy mal, pero este aspecto, digamos, social, muy mal. Entonces, yo creo que dejaría así por ahora. Muchas gracias, Sama. Adelante, Luz. Luego Jennifer. Hola, pues yo pensaba, pues algo así muy, muy pequeño. Yo tuve la experiencia de cuando comencé a leer Nido, de sentir como que ese paisaje también yo lo había vivido. No sé ella en qué recuerdo se basó o en qué paisaje, me imagino que de Venezuela, pero digamos que yo me pude ver como si también hubiera vivido como algo muy similar a lo de ella, como a ese recuerdo. Entonces pensaba yo que el ser como venezolano, el ser colombiano, tiene que ver, pues, a modo personal, ¿no? Como con el paisaje con en el que estás. Entonces, por eso a veces, por eso ponían el ejemplo de las personas de la costa, que pues que tiene que ver, o sea, el paisaje, yo sí siento y creo fielmente que tiene que ver con el hecho de ser de un lugar o de otro lugar, o actuar o pensar o sentir de cierta manera. Entonces, pues ya todo lo otro que dicen de nosotros, que dicen que uno puede decir de otro territorio, de los argentinos del otro, son como ideas preconcebidas, o prejuicios que tenemos hacia las cosas, pero yo sí siento que el ser de un lugar, siento que así como los animales, que hay muchos animales que se camuflan en la naturaleza,
porque han estado bastante tiempo ahí. Siento que el ser colombiano también tiene que ver con el paisaje, pero también tiene que ver con las heridas que han ocurrido aquí mismo. Entonces, pues eso era lo que pensaba y que digamos que en esa primera parte me pareció muy universal. Me pareció que tal vez una persona del otro lado del planeta, de Japón, pueda también sentirse como tal vez en algún momento en esa situación, en ese paisaje, bueno, no como de los mismos tonos o colores, pero sí como en ese mismo momento o algo así. Y ya, esa era mi opinión. Muchas gracias, Lu. Jennifer. Hola, buenas noches. Buenas Bueno, noches. yo quiero responder un poquito al principio que no participé, pues es primera vez que leo a la autora, no, pues mis acercamientos con la novela gráfica también me gusta mucho, pero pues es muy vago también. Cuando estaba leyendo esta historia, me remonté a una que leí hace como por allá en el 2020, que se llama La danzarina, y yo decía, ¿por qué me acuerda tanto a esta historia? Porque la historia de la danzarina es un niño, después de esta gripe española que hubo, que pues mató tanta gente, es un niño que se da cuenta que su madre muere y él viaja con el cadáver muchos kilómetros para darle un ritual digno de sepultarla, ¿no? Como bajo las costumbres. Y en ese viaje se da cuenta, pues hace reflexionar mucho sobre lo inhumano, sobre las cuestiones de la vida, sobre la cultura, sobre la importancia de los rituales y más que todo la deshumanización. Entonces yo decía, ¿por qué me acuerda tanto esta lectura del nido a esa lectura de la danzarina? Y después pues pensé que en el marco de lo cultural y de los rituales hay un sentido de pertenencia, ¿cierto? Entonces a mí me parece que en la parte social, todo lo que es costumbre hace que uno pertenezca a X o Y lugar. Entonces, en el viaje de este, que se me acaba de olvidar el nombre de este personaje Ángel. venezolano, en ese viaje, pues él tiene que dejar todas sus costumbres y, por ejemplo, la escena donde él prepara la comida venezolana recordando y que hay ese recuerdo y esos dibujos de cuando estaban compartiendo en la mesa, me parece hermoso, porque siento que hace parte de eso, ¿no? De esas costumbres que te hacen pertenecer y cómo el viaje marcado en el desplazamiento como tal y en dejar algo forzadamente para buscar sobrevivir hace que no pertenezcas al lugar donde llega porque no puedes trasladar no puedes trasladar todo ese ritual por más que lo quieras, o sea, por más que él quiso compartirlo pues con estos personajes colombianos, hay una falta, ¿verdad? Y esa falta es lo que te dice a ti, tú no perteneces a este lugar. Entonces siento que te hace, por ejemplo, en lo colombiano, lo que te hace colombiano es precisamente eh, pertenecer a estas costumbres que tú puedes hacer aquí y cuando tú estás en tu región es no sentir la falta, ¿sí? Y ya viajas y esa falta hace que sea muy difícil explicarle al contexto en el que te mueves, es que yo quiero traer esto aquí y sentirme venezolano en Colombia, con pues con todo lo demás que hay, con toda la discriminación, con todo el rechazo, con todas las cosas. Y me parece que en Nido muestran mucho esto en cuanto a que él tiene que, toda esta nostalgia y toda esta añoranza y esto que lo hace ver la autora como recuerdo, siempre termina como desdibujado, ay, se me olvidó la palabra, qué pena. Se difumina. Qué pena, ay, mira, bueno, termina borrado eh, porque se enmarca en un tema político de las protestas y de la violencia, ¿cierto? Que desplaza. Entonces, como que no tengo esta oportunidad de añorar, ¿cierto? De lidiar con la falta que me está dejando trasladarme porque tengo que sentir la experiencia y la memoria emocional de la violencia que he vivido que me trae al lugar donde estoy, que en última no es una opción. Muchas gracias. No, es que tumba la red, tumba Hola, hola.
Hola. Estoy silenciado. No, Mario, sí se te oye, pero no se te ve. Hola, ¿me escuchan? Perdón. Sí, Mario, yo sí te escucho. Bueno, disculpa, Jennifer, te escuché hasta que se difumina, o sea, como que los recuerdos se van borrando, ¿verdad? Sí, Mario decía que esto se ve difuminado precisamente por la experiencia en el marco de la violencia, ¿sí? O sea, como que tengo que lidiar con la falta y no puedo ni siquiera tener como la opción de acceder a esta memoria familiar y de costumbres y de rituales porque tengo una memoria emocional, ¿sí? Una huella emocional que me dice te estás movilizando a otro lugar porque en el que estás, pues tu vida está en riesgo. Entonces, como eso, como que siento que para ser colombiano, o sea, lo que te dice ser colombiano o venezolano, es precisamente estas costumbres y rituales que prevalecen y que se respetan en tu región y que es muy difícil trasladarlos a otra pues, cuando migras, ¿no? Como esa sería el aporte. Muchas gracias, Jennifer. Voy a retomar eh, dos cosas pequeñas de lo mucho que comentaron Sama y Jennifer, y es, mm, Laura representa un momento de esa migración, como lo hemos dicho desde el inicio, y eso es lo que ella construye con Ángel. Es decir, Ángel es entre comillas, un personaje ficticio, eh, porque Ángel está hecho de muchos migrantes, o sea, está hecho de muchas partes, su identidad, su oficio, su profesión, y a través de él se muestra un momento de esa migración y cómo eso incide en cierto grado, ¿no?, del rechazo, lo que decía ahorita Sama, el rechazo es al otro que es pobre. En los años 70 hay un documental muy bonito que se llama Miami Mío, que yo estuve viendo documentales sobre Venezuela a final de año, y en los años 70 viajaban muchos venezolanos hacia la Florida porque tenían mucho dinero para gastar mucho y eran muy bien recibidos, y eran aceptados de manos abiertas en estos lugares porque llegaban a gastar dinero. Y de hecho, pues por mucho tiempo Venezuela fue refugio para ciudadanos que huían de las dictaduras, para colombianos que buscaban nuevas oportunidades y que eh, tal vez por eso Laura se concentra en mostrarnos este viaje, el viaje de Ángel a pie, eh, desde el Puente Internacional Simón Bolívar, eh, subiendo por el páramo, ese viaje que mientras vivíamos de forma cotidiana sucedía, o sea, y eso que acabo de hacer una última pregunta para ir englobando, es que tal vez Laura no incide mucho en tratar más mal a un migrante. Es decir, y ella respondió en un momento como, ya la está pasando muy mal, está abandonando su país, entonces no lo voy a poner a vivir en la calle, no lo voy a poner en las peores condiciones. Hola, ¿me escuchan? Y de alguna manera muestra ese viaje, perdón, de alguna manera no, muestra ese viaje, pero no en las peores condiciones, se pudiera mostrar peor, o sea, viviendo en la calle, no viviendo peores lugares, no teniendo dónde hospedarse, no teniendo dónde tener una comida, una alimentación, a pesar de que ya estaba toda esta pérdida y todos los problemas que decíamos. Entonces, eh, ¿qué les muestra ese viaje, Ángel? Eh, no sé si de lo que ya conocían previamente había algo eh, que desconocían y acá reconocen y que ni lo completa, o tal vez si nos aventuramos como que le falta en Nido. Pues Mario, yo siendo muy sincera, siento que sí le falta un poco, pues o por lo menos
hay pocas, yo estoy investigando como pocas obras que se han hecho sobre la migración venezolana y porque ahorita, digamos, los artistas ahorita venezolanos están viviendo en otros países, ¿cierto? Entonces son ellos los que tienen como la voz para contar esa otra historia, ¿cierto? La historia que vivió el pueblo. Yo conocí esta, pues digamos, esta novela gráfica por Simón, la película, y pues yo sí siento que, aunque la obra de Laura trata como, toca esta migración, para mí yo siento que sí le faltó como un poco más, ¿cierto? Porque ya tiene esa voz, ¿cierto? Ya tiene ese medio como para contar un poquito más de la historia y, y para mí siento sí como que le falta un poquito de profundidad, pero pues muy personalmente hablando. Perfecto, Ana. Un par de comentarios, preguntas más, que se nos va como siempre el tiempo muy rápido y solo tenemos hasta las 8. Eh, y bueno, aprovecho para comentar, nos excusamos por los problemas técnicos, estamos haciendo una prueba nueva de transmisión para tener un mejor registro. Esperamos que la próxima sesión tengamos mejores condiciones. Eh, pero en general, ¿cómo vieron este nuevo formato, distinto como lo hacíamos antes? Y que recuerdo la próxima lectura será La gravedad y otras sustancias, un libro de Daniel León. Entonces, no sé si alguien quiere contar a modo de crítica, comentario, una percepción general sobre la lectura, qué le mostró el libro, qué le enseñó tal vez. Bueno, Mario, a mí me parece que sí coincido con la anterior. Ahí se me olvida quién habló, discúlpame Creo que por fue Ana. no por Ya borrar tu le nombre. pongo. Em, a ver, creo que Ah, el libro, o sea, yo entiendo la intención y que, o sea, me gustó esa aclaración que tú hiciste ahorita porque me parece interesante, porque yo también quedé con la misma sensación. Que pues, digamos, al migrante venezolano le tocó muy difícil. Digamos, el quien migra en estas condiciones, en las condiciones Sí. en las que nos muestra el viaje de Ángel y de sus compañeros. Y además, pues el proceso de integración y de adaptación en Colombia. O sea, digamos que, bueno, yo soy profesor, trabajo en un colegio distrital y tengo varios estudiantes venezolanos, he tenido ya varios, y conozco lo que pasan ellos a nivel cotidiano en todo momento pues, de todas estas microagresiones que son como, y gracias a Sama por mencionarlo, o sea, porque sí mezclan la xenofobia con la porofobia, ¿sí? Em, pero digamos que de cierta manera yo entiendo este texto como de cierta manera, uno, combatir ciertas ideas que tenemos, ciertos prejuicios que tenemos sobre el venezolano, que se reducen a el venezolano es pobre, el venezolano es desnutrido, muerto de hambre, es perezoso, es sucio, viene aquí a pedir, le gusta es que le den. Y aquí nos muestra los distintos rostros humanos de muchas personas que migran, que aunque migran, porque como les decía yo, hay mucha migración venezolana y hay distintos tipos de migración. Ya, o sea, no todos se vinieron a Colombia y a hacer el viaje a otros países, sino por ejemplo otros viajaron, regresaron, que eran descendientes de migrantes a su vez, regresaron a sus países, a España, a México, a Estados Unidos, a Argentina, Chile, y lo hacen en otras condiciones. En cambio, pues en pues siento que la autora nos muestra este viaje, que esta pluralidad de migrantes, el caso de Ángel, que no es, o sea, es todo lo que, o sea, es todo lo opuesto a lo que yo acabo de mencionar de ese estereotipo del venezolano, del veneco, como se le dice, ¿cierto? Lo dota de humanidad y de cierta manera, pues tal vez de pronto ella lo que busca es decir como, hey, no miremos siempre a todos los venezolanos bajo el lente lastimero, de la tragedia, del dolor, sino veámoslo también desde otra perspectiva. O sea, y lo que tú dijiste ahorita, Mario, es muy cierto. O sea, porque siempre tenemos que mostrar a una comunidad vulnerada como siempre en ese sentido de lo vulnerado, de lo triste, de lo miserable? Y pues tal vez, o sea, de pronto sí, creo que me hubiera gustado un poco una mirada más crítica, ¿cierto? Porque tal vez eso es lo que esperábamos,
pero de cierta manera también es válido que ella diga, bueno, rehuyamos de ese tópico general y mostremos otra cara. Y pues, o sea, no sé, yo siento que de pronto tal vez la autora le dé continuidad a esta obra y nos muestre otras facetas de Ángel o nos muestre otras historias de inmigración para complementarlo, ¿no? Como para darle una visión un poquito más amplia del fenómeno. Muchas gracias, Alex. Bueno, ya para ir redondeando, dos comentarios pequeños de Doris y Patricia. Tenemos un par de minutos. Sí, pero es como en la línea de la conversación que estamos sosteniendo cuando comienza a hacerse, a tratar de hacerse una comprensión del proceso de la migración de Venezuela, de los venezolanos. Pues nos mostraron varias veces que esto ha ocurrido como por oleadas y que las oleadas comenzaron primero como con unos que eran profesionales, que lograron llegar, que tenían contactos. Y yo creo que un poquito el texto de ella narra esa forma en particular, pero luego hubo otra que fueron los caminantes, que venían solos, los más jóvenes, los que no quisieron quedarse en esa Venezuela romántica o romantizando como todo este sistema de Chávez, pues que es súper complejo. Entonces yo siento que el ejercicio de ella responde a una forma en particular, pero que hubo otras tres grandes oleadas y que esas todavía falta narrarlas, independientemente de quién las narre, falta narrarlas. Siento que ella hizo un ejercicio como a partir de lo que ella vivió o del momento en particular en que a ella le tocó. Era eso. Muchas gracias, Doris, por esta precisión. Eh, Patricia. Hola, hola. Yo pienso que la migración es un problema mundial, es un problema muy grave, no es un problema fácil, es un problema económico, humano, social, hasta de salud. No creo que seamos solo xenofóbicos, porque a mí me ha tocado desde el más rico como los de Farmatodos, son riquísimos y miren la cantidad de farmacias que tienen estos que son venezolanos, hasta el pobre que está limpiando los vidrios de los carros. Igual ha sido en todos los países. En este momento en Francia hay 150 inmigrantes africanos que los tuvieron que poner en un palacio, en un castillo que estaba vacío, porque no tienen dónde ubicarlos, no tienen comida para ellos, no tienen ropa para ellos. Esto no es un problema de, no, miremoslo de otra forma, tratémoslo de otra forma, es un problema general, un problema muy grave. Y me parece que la niña, pues que la autora Laura lo presentó, como dice Doris y los otros y los demás, sí, muy suave, muy suave. Hay otros libros también de inmigrantes, que hay muchos. Uno de ellos es La Grieta, que es de fotografías de inmigrantes que llegan por un barco y los recogen. Esa es una realidad más real, más cruda. Eh, es verdad que caminan. Yo tengo una finca por Barbosa, un poquito más allá de Barbosa, y se ve caminando con los carritos, con los niños, es increíble, pero no podemos decir que esto es, bueno, aquí estoy leyendo cómo nos parece el nuevo formato, está muy bueno. Esto no se cura con que lo miremos de otra manera. Esto no es fácil de manejar. Y gracias por presentar el libro, Mario. Muchas gracias, Patricia, Ana, Jennifer, Sama, Alex. Bueno, se me escapa un poquito Doris. No los veo todas acá conectadas. Margarita, Francisco, que ya salió. Eh, una última anotación. No pensemos hablar mucho más porque el tema de migración se amplifica y es aún más complejo. Eh, de referencias, Alfred, un libro de Alfred que se llama Come Prima, que es un libro, acá estamos viendo una portada de una página de ese libro, que le sirve, como hizo como influencia a Laura, para crear los espacios de los recuerdos, que es también esa parte importante que hablábamos pues, hace un rato, de cómo es un libro de recuerdos, de lo que se ha perdido, de lo que ya no es y lo que implica
eh, hacerse un nuevo lugar. Nos queda por fuera más temas, o sea, cómo cierra el libro, la música, eh, más el paisaje en Medellín, pero el tiempo es corto. Agradecemos de nuevo la asistencia, las opiniones. Recuerden llenar el formato de asistencia y nos vemos en la próxima sesión. Eh, y recuerden, los que vienen a Medellín pueden prestar los libros que tenemos para este año y los que hemos leído en años anteriores en la red de bibliotecas de COFAO. Y recuerden que también los pueden acceder a ellos a la biblioteca digital. Muchas gracias, que estén muy bien. Disculpan los inconvenientes, esperemos que para la próxima sesión tenemos todo muy organizado. Un abrazo para todas y nos vemos en la próxima sesión. Muchas Gracias. gracias. Gracias, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias, que estén bien Gracias, todos y todas. gracias. Chao. Chao.